Hola de nuevo. Para este video veremos el comportamiento de la señal de corriente cuando ocurre la falla en los segmentos de línea entre los mismos nodos tratados en el anterior video. Pero ahora tenemos presencia de generación distribuida con penetración alrededor del 20% sobre la corriente de falla. Así, para nuestro estudio de caso, IEEE 34 nodos, tenemos nuevamente nuestra subestación modelada de la misma manera, con unas corrientes de cortocircuito trifásica de 719 y para cortocircuito monofásico 719, amperios RMS, de acuerdo a su modelo, y pues es lo que se esperaría de aporte alrededor de esa corriente sobre la falla por parte de nuestro equivalente de red de subestación. Pero ahora la inclusión de nuestros generadores distribuidos para los nodos 848 del sistema, para el nodo 840 y para el nodo 890. Estos generadores presentan las mismas características. Así, tenemos que estos generadores son con base en modelo de un generador síncrono, el cual opera a 410 voltiamperios, a 480 voltios de voltaje nominal, y tenemos que para un aporte de corriente trifásica hasta alrededor de 3.6588 kiloamperios y de corriente monofásica de 4.3246 kiloamperios RMS. Pero nosotros tenemos unos transformadores elevadores sobre este sistema, y a su vez que hacen parte de elevadores de tensión pues para estos generadores y aportar sobre la tensión de red del sistema, que es 24.9 kilovoltios. Entonces esto hace que como corrientes pico y traducidas, aproximadamente para la corriente trifásica tengamos una corriente pico de 43.223 amperios y para la corriente monofásica de 51.09 como aporte máximo de corriente de falla sobre el sistema. Esto nuevamente ya que hay un transformador elevador, y esto hace que estas corrientes altas del modelo en kiloamperios se traduzcan a amperios ya para este nivel de tensión de 24.9 kilovoltios, y lo que aportaría como falla o magnitud de falla, ya sea trifásico o monofásico, con los valores que dije anteriormente sobre la falla, y esto para cada generador. Entonces, acumulando cada generador, si supongamos que aportan cada uno, aproximadamente tendríamos como corriente pico de corriente trifásica aproximadamente de 120 amperios, y como corriente monofásica aproximadamente los 150 amperios. Bien, entonces por ahora vamos a ejecutar la simulación sin el efecto de ninguna falla, y qué cambios ha tenido la señal de corriente en el sistema con la inclusión de estos generadores distribuidos. Y que a su vez me falta una característica adicional, estos generadores están asociados para que puedan funcionar sobre el sistema con un aporte de potencia activa de 350 kilovatios y de potencia reactiva de 213.54 kVA, lo que complementaría a una potencia de 410 kVA como potencia base.
Bien, ahora sí ejecutaremos nuestra simulación para los efectos que ha tenido la generación distribuida sobre el sistema. Efectuada nuestra simulación, tendremos los aportes que tiene ya nuestra subestación sobre el sistema y los generadores distribuidos. Con ello se localiza estratégicamente estos medidores de corriente o amperímetros, se podría ver de esa manera, en los lados donde aportaría al sistema cada generador con base a su corriente. En este caso esto sería para el generador distribuido 3. Para el generador distribuido 2 lo tendremos en esta zona, inyectado directamente sobre el nodo 840. Y el nodo 848 aportado la corriente del generador distribuido 1. Y bueno, el generador distribuido 3 es en esta zona, ya que tenemos el transformador reductor que hace parte de nuestro sistema inicial de prueba y adicionalmente el transformador elevador que se tiene el generador. Entonces se tiene que hacer una traducción por relación de transformación de su corriente tanto para este transformador y luego sobre este transformador. Por eso se ubica su medidor acá. Ejecutada ya nuestra simulación, tenemos lo siguiente. Estos son los aportes de corriente ya por fases de cada generador. Para la fase A tenemos que la subestación está supliendo aproximadamente 13.6 amperios al sistema. El generador distribuido 1 13.5 en corriente pico, estoy dando estos valores. El generador 2 13.5 aproximadamente también. Y el generador 3 solamente aproximadamente 3.4 amperios para la fase A. Para la fase B tenemos la subestación 9.5, 13.2 por parte del generador distribuido 1, 13.2 también para el generador distribuido 2 y 3.5 por parte y para la fase B del generador 3. Bien, y para nuestra fase C, por parte de nuestra subestación, tenemos 3.7 de aporte por parte del generador de la subestación. El generador distribuido 1 tendríamos 12.4 aproximadamente. Para el generador distribuido 2 tendríamos 12.37 y el generador distribuido 3 4 amperios para la fase C. Como se puede observar, los aportes de corriente que estaban alrededor de los 50 o 43 amperios para la fase C de nuestra subestación o equivalente de red sobre el sistema cuando no hay generación distribuida. Acá vemos que para cada fase disminuye en gran medida, ya que pasar de los 50 amperios a 13 amperios solamente, por ejemplo, para el aporte de la fase A, es una reducción bastante notoria y que está haciendo que la suple ya los otros generadores. Si hacemos un redondeo, aproximadamente serían 26 amperios solamente para la fase A, 26 amperios entre el generador 1 y generador 2, más 3.5 serían 29, prácticamente 30 amperios, más el aporte del generador distribuido serían aproximadamente 43.6 amperios de aporte sobre la fase A. Casi un mismo aporte lo que haría solamente la subestación sin la generación distribuida sobre esta fase. Entonces vemos que hay aporte de estos generadores en cuanto a corriente sobre el sistema, y esto hace que exista una variación sobre las señales iniciales cuando no había presencia de la generación distribuida. Bien, ahora veremos cómo se encuentran las señales de corriente en los nodos donde se generan las fallas.
es decir, en el nodo 8, entre el nodo 816 y 824 y entre el nodo 844 y 846. Bien, para los nodos 816 y 824 tenemos las señales de corriente para la fase A con una amplitud o corriente pico de 2.64 para la fase A, 8.2 para 8.3 para la fase B y 4.4 para la fase C. Con base en el video anterior, tenemos que hay una gran disminución en esta pico de corriente, ya que estaba alrededor entre los 43 a los 50 amperios esta pico de corriente, y para este caso han disminuido de gran manera. Por lo tanto, esto se debe a la presencia de la generación distribuida del sistema. Y luego tenemos ahora para los nodos 844 y 846 lo siguiente. Tenemos para la fase A 11 amperios aproximadamente. Para la fase B tenemos 10.7 y para la fase C 9.9. Están alrededor entre los 10 y 11 amperios estos picos de corriente. Y pues en nuestro anterior video veíamos que para entre estos nodos las señales de corriente manifestaban, y sin presencia de las fallas, manifestaba un pico de corriente aproximadamente de 2.5 amperios. Para este caso hay un incremento, ya que por lo menos en este ramal donde se encuentran estos nodos tenemos la presencia del generador distribuido 1 y está aportando esa amplitud de corriente sobre esta parte del sistema. Y nuevamente esto se ve pues a la generación distribuida. Bien, ahora generaremos las fallas en nuestro sistema y veremos el comportamiento que hay de la generación distribuida sobre estos nodos y qué está aportando cada uno de estos generadores sobre la falla. Bien, efectuada nuestra simulación sobre nuestro sistema IEEE de 34 nodos con generación distribuida en los nodos anteriormente mencionados, ejecutamos la simulación con la falla para entre los nodos 8, 16, 8, 24, manteniendo los tiempos de 10 a 30 milisegundos la falla y con una resistencia de 20 ohmios. Tenemos lo siguiente. Para estos nodos tenemos la amplitud de 528 amperios para la fase A, 524 para la fase B y 522 para la fase C aproximadamente, 25 también. Y como podemos ver, ya hay un efecto sobre el nodo derecho o el nodo 824, cosa que no pasaba con el sistema sin generación distribuida cuando había la presencia de la falla, en este caso una falla trifásica, y tenemos una amplitud o una corriente pico para la fase de 134 amperios aproximadamente, de 130 aproximadamente para la fase B y para la fase C de 131 amperios. Por lo que vemos que hay aportes de los generadores sobre la falla, disminuye un poco ya que para en el caso de sin generación distribuida teníamos aproximadamente 618 amperios, por lo menos vista desde el nodo 816, y acá pues teníamos caída de corriente, pero acá debido a la bidireccionalidad que hay en el sistema debido a los generadores distribuidos, tenemos presencia ya de corriente que digamos
viene de el sistema hacia nuestro nodo 824, ya por la presencia de los generadores distribuidos. Ahora bien, observaremos cuál es el aporte de corriente por cada uno de estos generadores con respecto a la señal de corriente. Tener en cuenta este dato: 134, 130 amperios que hay de aporte de corriente o que ve el nodo 824. Teniendo en cuenta nuestros medidores de corriente estratégicos que aportarían corriente ya sobre el sistema, en este caso para el generador 3 en esta zona, generador distribuido 3, el generador distribuido 2 inyectando sobre el nodo 840, donde está conectado, ya en el lado de alta tensión del transformador, corriente saliente de allí, y para el generador 1 en el mismo caso, tenemos nuestro medidor estratégico en esta zona de corriente. Entonces, los resultados que arroja y vemos lo siguiente. Tenemos nuevamente que hay un aporte de 537 amperios, que inicial, por lo menos para la fase A, por parte de la subestación o el equivalente a red de la subestación, y que inicialmente creo que era a partir de los 565 amperios a la falla, en este caso la falla trifásica. Y ahora tenemos que para el generador 1 sobre la fase A tenemos los 55.8, 55.7 y 30 amperios. Esto nos daría aproximadamente 140 amperios, serían 110 aproximadamente, más 111, más 30, sí, 140, 141 amperios. Y para la fase B tendríamos acá 525 por parte de la subestación, 57.7 para tanto el generador distribuido 1 como el generador distribuido 2, y aproximadamente 33 amperios. Esto nos daría aproximadamente unos 146 amperios, y lo mismo para el caso de el generador distribuido 3. Entonces tenemos que para el generador distribuido 1 en la fase C tendríamos 56, generador distribuido 2 tendríamos 50.2 y generador distribuido 3 de 27, o ya en su máximo de 32. Aproximadamente está oscilando, ¿sí?, alrededor de los 140 amperios pues para cada una de las fases. Y bueno, eso nos podemos fijar acá: generador distribuido 1, fase A, fase B, fase C, generador distribuido 2, fase A, fase B, fase C, generador distribuido 3, fase A, fase B, fase C. Entonces tenemos 140 amperios, que si vemos nuevamente nuestra señal de corriente para los nodos 8, 16 y 824, son aproximadamente los 134, 130 amperios que vemos reflejados acá en el nodo 824, nodo que estaría recibiendo la dirección de corriente o la bidireccionalidad pues por parte de los generadores hacia este nodo, hacia el nodo 824, y estarían alimentando la falla casi aproximadamente los 140 amperios. Y pues acá ya tenemos que serían los 134. Entonces esto hace referencia a que teniendo ya una magnitud de corriente de falla de 528 amperios, o con base más bien a los 618 que había inicialmente, estos 130 amperios darían pues con base ya a los 618 que inicialmente tenía el sistema, de un aporte alrededor del 20% de la generación distribuida sobre la corriente de falla cuando ocurre esta falla trifásica entre los nodos 816 y 824. Estos serían los aportes. Ahora
veremos para la falla monofásica entre los nodos 844 y 846. Bien, así para la falla monofásica, como vemos acá, toda también 10-30 milisegundos, 20 ohmios de resistencia de falla, y entre los nodos 844 y 846 tenemos la siguiente respuesta a la señal de corriente. Como podemos observar, para el nodo 844 tenemos una amplitud o una corriente de pico de 465 amperios aproximadamente, y para el nodo 846 tenemos aproximadamente los 72 amperios. Lo que se refleja en el nodo 846 es aproximadamente lo que alimentaría el generador distribuido 1 sobre ese nodo, pero vemos que para el nodo 844, cuando no había presencia de generación distribuida, este era el valor que estaba generando la subestación principal de la red sobre este nodo, 465 amperios, y ahora es algo que suple o tiene la misma magnitud que tenía la suplencia directa desde el nodo que está junto a la subestación, y acá tenemos ahora 465, lo que antes teníamos aproximadamente unos 440 amperios nomás, oscilaba entre ese valor. Así que tenemos como un incremento de aproximadamente 24 amperios, 25 amperios sobre este nodo, y pues eso se es debido a la generación distribuida. Por otro lado, vemos que las otras fases se ven alteradas por esta falla monofásica, algo que no se veía tan alterado cuando no había presencia de generación distribuida, y esos son los efectos que tiene entonces sobre esta falla monofásica. Y esto para la fase A, cuando entra en falla la fase A. Bien, ahora si nosotros vemos los aportes que tienen tanto la subestación principal en corriente como nuestros generadores a corriente del sistema, el nivel del sistema, es decir, posterior a los transformadores elevadores que tiene cada generador, tenemos los siguientes resultados. Entonces vemos que la falla monofásica pues tiene su mayor amplitud pues, en la fase A, pero pues también tiene efectos sobre las otras fases, que son señales vistas desde los generadores. Pero vemos que el aporte que da es de 383 amperios, antes era de 465 por parte de la subestación, y tenemos aportes del generador distribuido de los 76.5 amperios, que es aproximadamente lo que se veía en el nodo 846, ya que es el generador que está prácticamente sobre ese nodo, y pues que serían los 72 por caída del transformador, y esta parte de la sección de línea anterior a entre el nodo 846 y 48, que es 848 donde está conectado nuestro generador. Entonces ahí tendríamos caída corriente, pero es aproximadamente eso, los 76 amperios que está metiendo el generador. También para el generador 2 tenemos 72 amperios, 73 amperios, y por parte del generador 3 tenemos 30 amperios. Entonces, si hacemos unas cuentas abruptas sin tener en cuenta los otros ramales del sistema, entonces entre el generador 2 y el generador 3 habría aproximadamente 102 amperios. Sí, 102 amperios aproximadamente, 103. Y más encima los 383 tendríamos aproximadamente 486 amperios, y eso nos daría algo
que casi se refleja pues en nuestro nodo 844, que son los 465 amperios. Entonces, eso sería el aporte que habría sobre ese nodo, y ya sobre el nodo 846 serían los 72 amperios. Entonces vemos que hay efecto de corriente sobre nuestro nodo 844. Entonces, vamos a que nuevamente, si vemos nuestra señal del nodo 844 y 846, $465 y aporte de 72. Entonces tenemos que 440 subimos 25 más los 72 amperios, 75 amperios que hay acá de aporte, tendríamos aproximadamente 100 amperios. Entonces sobre esta señal de corriente, o bueno, el efecto que hay de penetración de corriente, estaría validado en que hay un aporte de los 100 amperios sobre 465, sí, aproximadamente un 21.5%. Estamos aproximadamente viendo que hay un aporte de corriente sobre la falla monofásica de alrededor del 20% hacia el sistema, y como vemos pues cada generador está aportando sobre esta falla también. Y eso sería con respecto al aporte que hay sobre la falla monofásica, por lo menos para la fase A. Para la fase B y la fase C, si ellas fallan, también hay unos aportes similares, y es el mismo efecto. Bien, entonces para nuestro próximo video tendremos ya el efecto de generación distribuida, pero a un 70% de penetración de esta corriente de falla. Ya no se asimilan estos transformadores en horas, porque vamos a tener en cuenta que hay un incremento de varios, por lo menos el doble de generadores sobre este nodo, doble de generadores de estas mismas características sobre este nodo, pero pues ya no afectamos sobre solamente este transformador, el que directamente asumimos ya sobre el nodo de la penetración, para poder lograrlo, ya que en sí este transformador es un tanto barrera para lograr una mayor penetración al sistema, y tendríamos que hacer múltiples transformadores para otros generadores. Entonces directamente se tiene en cuenta ya, con base a estas características y el modelo que tienen estos generadores, nuevamente podemos hacer una similitud de que se duplica, digamos el doble, puede ser de potencia sobre el sistema, en este caso, o bueno, sobre lo que genera, en este caso pues solamente son de 350 kilovatios, y los 410 kVA que está aportando cada generador en potencia, pero ya vemos que para falla pues aportan de hecho un poco más de lo que tienen permitido como corriente de falla. Bien, entonces ya para nuestro próximo video veremos ya los efectos de penetración del 70%.